Pues hola, buenas tardes, buenas noches ya a todos. En esta ocasión, bueno, la clase que vamos a impartir el día de hoy, pues se llama triage respiratorio, que si bien el triage respiratorio yo creo que es uno de los temas más importantes que se debieron de haber abordado desde el inicio de la pandemia, ¿sale? Puesto que nadie tenía todavía conocimiento de la patología en la que nos estábamos enfrentando y sobre todo la remodelación y la reconversión hospitalaria a la cual nos teníamos que enfrentar, de ser un hospital en el cual atendíamos pacientes de múltiples patologías, hacer un hospital mixto, que yo creo que ese fue el reto, independientemente de sea hospital COVID o no hospital COVID, al menos en nuestro país, en México, pues tenemos la tarea en algunas ocasiones, en algunos hospitales, ser hospitales mixtos, ¿no? Que yo creo que ese es el reto y prácticamente aquí es donde yo creo que resalta toda esta parte del triage respiratorio, de tener que elegir entre un paciente que sí es sospechoso, otro que no es sospechoso, un paciente que va por alguna patología pues distinta a esto del COVID. Entonces, pues vamos a empezar con el tema. Yo soy la doctora Jessica Ángeles, soy especialista en medicina de urgencias. La especialidad pues la llevé en el hospital de la Secretaría de Salud, del Hospital General de Balbuena de la Ciudad de México. Soy egresada de medicina, de médico cirujano de la Escuela Médico Naval. Y pues en este caso les voy a compartir este tema. En lo particular yo creo que es muy importante y que creo que todos tenemos que conocer porque definitivamente de este tema o de lo que vamos a conocer ahora, pues depende el destino final, la atención del paciente y pues todo lo que conlleva una patología, como es el COVID, ¿no? Una patología nueva que nadie conocía. Pues vamos a comenzar. Vamos a empezar con la definición del triage respiratorio. Pues vamos a ver que el triage respiratorio es un sistema tanto de selección como de clasificación de pacientes que se van a llevar a cabo en el servicio de urgencias. El servicio de urgencias es la entrada del paciente y aquí es en donde el médico tiene que discernir entre qué destino va a tener este paciente. No es lo mismo un paciente, por ejemplo, que interconsulta a una mujer embarazada, ya en término, que no ha tenido ningún síntoma respiratorio, a un paciente que ingresa con fiebre, con tos, y entonces aquí es en donde nosotros tenemos que discernir el camino que va a seguir el paciente, siempre y cuando la meta de esto es evitar la diseminación entre ambos casos. Este sistema de selección y clasificación de los pacientes principalmente va a estar adaptado a nuestro sistema hospitalario, tanto a la necesidad terapéutica por la cual el paciente venga o esté ingresando en el área de urgencias o al hospital, y también tomando en cuenta todos los recursos que a lo mejor en nuestro hospital tenemos disponibles y que tenemos que tomar en cuenta a fin de disminuir tanto la diseminación y darle una buena distribución al paciente, atención, y que pues, el triage nos va a permitir una gestión del riesgo clínico. Esto es optimizando la gestión médica, tanto optimizarla como mantener la seguridad de nuestros pacientes. Es decir, que un paciente que ingresa con a la del triage y requiere tener fiebre, nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo que es el caso sospechoso, o caso confirmado, o simplemente alguna patología por la cual el paciente esté presentando fiebre sin tener síntomas asociados a un COVID-19. Es de forma inválida que un paciente que ingrese al servicio de urgencias con fiebre inmediatamente, sin tomar en cuenta todos los demás criterios, sea ingresado a un área de COVID, ¿sale? Entonces, ¿para qué es importante realizar el triage? El triage respiratorio tiene que ser sí o sí desde la puerta, desde el inicio, desde la entrada del paciente al sistema hospitalario, ¿sale? En la puerta es en donde nosotros debemos de tener personal capacitado
que nos dé una asistencia tanto eficiente y pues eficaz, ¿sale? Y que el personal que esté aquí en la entrada esté capacitado, tenga la experiencia a lo mejor de poder discernir entre un paciente caso sospechoso con un paciente que no lo es. Entonces, este triage a un sistema hospitalario pues nos ayuda es una herramienta pues rápida y es fácil de aplicar, simplemente tomando en cuenta las características clínicas de los síntomas que un paciente, en este caso con probable infección por SARS-CoV-2, pueda tener, ¿no? Desde un interrogatorio sencillo, tomando en cuenta todos los criterios y poder abordar eso no es un caso sospechoso. Ahora, también sistema de triage no solamente es para clasificarlo entre es y no es, sino simplemente el paciente que ya ingresa y que consideramos que tiene síntomas y que puede ser un caso sospechoso, también clasificar la gravedad. Un paciente, no es lo mismo un paciente que ingresa con una saturación al 50-60%, un paciente que está saturando al 98%. Aquí claramente tenemos que hacer la definición, ver quién es el paciente sospechoso, que tiene criterios de gravedad y conducirlo directamente a lo mejor a un área de choque de COVID, ¿no? A un paciente que llega caminando por sus medios, que tiene dolor de garganta, dolor faríngeo, que tuvo fiebre, a lo mejor tiene un poquito de dolor muscular, pero que este paciente, el que camine o en ese momento la saturación de oxígeno no se ve comprometida, ¿no? Entonces este paciente pues podría pasar a un área de un consultorio. Entonces, la finalidad entonces, como tanto del triage en pacientes con SARS-CoV-2 es identificar y priorizar al paciente más grave. Paciente que ha tenido a lo mejor 5, 7, 15 días con síntomas respiratorios y que en ese momento ingresa con taquicardia, desaturación de oxígeno, a lo mejor en ese momento con fiebre, fatiga. Estos pacientes se tendrían que ser evaluados en un área de choque para pacientes con SARS-CoV-2, ¿no? ¿Qué otra finalidad tiene también el triage? El triage también es implementar medidas de control de la infección. Todo paciente que ingrese por alguna situación, pues tendrá que ser registrado, poderle brindar en ese momento alcohol gel, lavado de manos, a lo mejor toma de signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, y de ahí nosotros tomar una decisión. ¿Sale? No se vale que ingrese un paciente que puede tener síntomas respiratorios y, por ejemplo, una mujer embarazada que consulta porque a lo mejor está al término de su gestación, ¿no? Entonces, también es importante o una parte de la finalidad que tiene el triage, pues es priorizar en la identificación del caso sospechoso. El hospital debe de tener un sistema de circuito en donde nosotros tenemos que estar todos involucrados desde el paciente que llega y hacia dónde lo voy a conducir para llegar a un consultorio, al área de hospitalización o al área de choque COVID. A un paciente que no lo tiene, no puede compartir el mismo circuito que un paciente con síntomas sospechosos. ¿Sale? Entonces, también nos ayuda a implementar medidas que disminuyan la diseminación del virus del SARS-CoV-2. ¿Vale? Ahora vamos a ver vamos a ver ahora, pues que el triage, pues en todos los entornos, el triage empleado para una correcta clasificación, ¿sale? Es poder clasificar de forma correcta los síntomas que tienen o la causa por la cual nuestro paciente está ingresando a un sistema hospitalario y aquellos que requieren una atención inmediata de aquellos que a lo mejor podrían esperar un poco más de tiempo, ¿sale? Y siempre brindándole al paciente con toda la seguridad, la atención que nosotros le estemos brindando. Entonces, ahora tenemos, miren, fíjense en esta imagen, en México es un escenario muy frecuente, ¿no? El paciente está acostumbrado a ingresar con 1, 2 o 3 familiares. En esta ocasión, pues se tiene que reducir el riesgo de contagio, así usen o no usen, por ejemplo, este tipo de cubrebocas que realmente pues no nos va a brindar una protección adecuada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detectar una situación de riesgo
ante esta pandemia. Por ejemplo, como vemos en la imagen, es una paciente pues que a lo mejor a la vista tiene un factor de mal pronóstico, en este caso pues puede ser la obesidad, y que ingresa a un área de urgencias. Nosotros observamos desde la parte física del paciente si viene con disnea, si está polipneica, si está fatigada, si está diaforética, y que corroboramos posteriormente con la toma de signos vitales. Este es bien importante. Ahora, el personal que realice el triage para SARS-CoV-2 debe de tener en cuenta tres cosas. Uno, saber identificar al paciente que puede ser sospechoso para SARS-CoV-2, aislarlo y de forma inmediata informar, tomarle todos los datos, edad, nombre, domicilio, teléfono, este tipo de sistemas para poder nosotros informar, ¿sale? Entonces, el triage pues es una forma de manejar, clasificar el riesgo y darle un destino al paciente desde que ingresa hasta su destino final de este paciente. Entonces, el triage, pues no es una palabra nueva, es algo que en algunas otras patologías, pues ya se había implementado en los servicios de urgencias. Es una forma de trabajar y clasificar la gravedad de los pacientes. En este caso, tenemos que enfocar en realizar un protocolo en el cual desde la entrada del hospital en el servicio de urgencias se pueda clasificar este tipo de pacientes, y la finalidad principal es eso, justamente evitar la diseminación o a lo mejor tener junto a un paciente con síntomas sospechosos con uno que no lo tiene, puesto que en ese contacto basta 1 o 2 minutos para que este paciente pueda ser en ese momento contaminado sin previamente tener el virus, y nos tocará al sistema hospitalario prevenir este tipo de situaciones. Bueno, el triage tiene varios objetivos y lo que ya les comentaba, debemos de implementar circuitos de atención. Un paciente que tiene síntomas y que puede ser un caso sospechoso, con uno que no lo es. Nuestro sistema hospitalario debe de tener 2 circuitos de atención, sobre todo si somos hospitales mixtos. Uno de ingreso, valoración, aislamiento de un paciente con caso sospechoso, de un paciente que no lo es. ¿Sale? Eso debemos de tomarlo muy en cuenta porque es muy importante. No pueden compartir un acceso de entrada para ambos pacientes. Debemos de tener que tener esa reconversión hospitalaria para ver cuál va a ser el destino o ese circuito que va a llevar a cabo un paciente con caso sospechoso. El siguiente, pues, es implementar las medidas de prevención. Desde la entrada de nuestros hospitales, en el sistema del triage, debemos de tener a lo mejor carteles o alguna forma de distribución de la información a todos los pacientes que ingresen sobre las medidas de prevención. Uso de cubreboca, lavado de manos, distancia entre persona a persona mayor de 1 metro, y tratar eso sí, de evitar en nuestras áreas de espera de días, evitar en mayor medida pues, el confinamiento de la persona, ¿no? Y esto para tratar de controlar la infección y evitar, por lo tanto, la diseminación. Lo que tenemos que tomar en cuenta pues, es garantizar la continuidad de atención de pacientes que no consultan por síntomas respiratorios, ¿sale? Al menos en el hospital en el que ahora me encuentro, pues es un hospital en el que, por el lugar en el que nos encontramos, en estas épocas de lluvia, pues tenemos lo que es el dengue, ¿no? El dengue genera síntomas, por ejemplo, de fiebre, artralgia, mialgia, dolor de cabeza, y no es válido que a su ingreso tiene fiebre, artralgia, mialgia, para mi caso sospechoso, lo ingreso a un área de aislamiento de COVID y al final era un dengue, ¿no? Por ejemplo, o paciente que interconsulta, porque es lo más común, las mujeres embarazadas que ingresan por término del periodo de gestación y que ingresan nada más para la atención del parto, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que tomar en cuenta estos 2 circuitos. También otro de los objetivos es optimizar tanto el material de protección y racionalizar los insumos hospitalarios. Esta es otra medida que un objetivo que tiene en cuenta realizar un adecuado triage en los servicios de urgencias. ¿Qué otra cosa también debemos de tomar en cuenta? No debemos descuidar también garantizar los cuidados de los profesionales de la salud. Ahora con la pandemia, pues
al inicio, en el cual nosotros no teníamos conocimiento sobre a lo que nos estábamos enfrentando, ver pacientes a lo mejor con no las medidas adecuadas que este paciente requiere, pues se manifestó y lo vimos reflejado en las noticias, pues de los contagios a profesionales de la salud y desafortunadamente algunos pues los condujeron a la muerte, ¿no? Entonces también debemos de tener en cuenta el triage y los cuidados del personal profesional, ¿no? A lo mejor brindar un cubrebocas o tener el equipo adecuado para el lavado de manos, la atención del paciente a 1 metro de distancia. ¿Dale? También otra cosa es disminuir la probabilidad de errores relacionados en la atención de los pacientes, lo que yo les comentaba y que acá es muy frecuente, pacientes que ingresan con síntomas de fiebre, artralgia, mialgia, cefalea, dolor retrocular y que se ingresan a una área de aislamiento cuando el paciente únicamente está consultando porque puede tener síntomas de un dengue, de un zika o hasta de un chikungunya, ¿no? Porque esta es un área endémica para estas enfermedades. Entonces, disminuir la probabilidad de error en la atención de estos pacientes. ¿Qué otra cosa debemos de tomar en cuenta? Disminuir la congestión, lo que yo les comentaba hace un momento, que nuestros sistemas de triage y de espera a lo mejor no estén pues llena de pacientes, que esté congestiva. Lo que tenemos que hacer es tener bien establecido nuestro sistema de triage. Llega el paciente, ingresa, interrogo síntomas, evalúo la parte física del paciente, tomo signos vitales, conduzco, si no tiene síntomas de alarma, pues hacia un consultorio, si el paciente tiene desaturación y está taquicárdico, pues a un área de choque. O sea, es darle continuidad a fin de evitar la congestión de las áreas, tanto del triage como de urgencias y áreas hasta de diagnóstico. Otra cosa que debemos también de tomar en cuenta, pues es comenzar la relación, pues es bueno, es comenzar, fíjense que es como mejorar la atención o la relación tanto de nuestro servicio hospitalario como el paciente, transmitirles la información de una forma fluida y pues en este caso pues vamos a mejorar tanto la atención, el paciente va a quedar conforme, no va a estar disgustado y la relación médico-paciente y familiares pues que sea pues la más adecuada, ¿no? Bueno, otro de los objetivos que tenemos aquí para el triage es fortalecer el registro del paciente en el sistema de gestión hospitalaria. Esto es bien importante. Todo el paciente que ingrese con síntomas para paciente con sospecha de SARS-CoV-2 debe de tener un registro adecuado. El sistema hospitalario debe de tener o contar con una plataforma en el cual nosotros podamos llevar en cuenta un registro epidemiológico de cada paciente y tomar en cuenta pacientes si es positivo o negativo, ingresó a lo mejor al área de hospitalización, está en un área de terapia intensiva intubado, a lo mejor el paciente se le dio aislamiento en domicilio. Nosotros debemos de tomar en cuenta este registro y llevar a cabo en cada uno de los pacientes que vayamos teniendo una adecuada estadística con ellos, ¿sale? A esto se refiere fortalecer el registro. Ahora, vamos a ver qué ventajas tiene de nosotros realizar un adecuado triage. Bueno, pues entre las ventajas vamos a tomar en cuenta, primero, y la más importante, yo creo que el paciente que ingrese a un sistema de hospitalización o que ingrese a un sistema hospitalario, tenga la satisfacción y la mejor disposición, ¿sale? Generar esa satisfacción y disposición del paciente, desde que nosotros le proporcionamos los cuidados y la atención médica, ¿sale? ¿Qué otra cosa debemos de tener en cuenta? Sí es bien importante, la relación que tiene el médico con el paciente y la familia. Desde que el paciente ingresa, el médico tiene que detallar y dar a conocer al paciente por qué nosotros lo estamos manejando a lo mejor como un caso sospechoso, qué síntomas clínicos nos hacen a nosotros pensar que ese paciente puede ser un caso sospechoso, informarle a la familia, darle a conocer todas las medidas de aislamiento que esas personas deben de tener en cuenta, en los días que ellos deben de tener en vigilancia, simple y llanamente por estar con un paciente que en este momento lo estamos detectando como un caso sospechoso. Todo esto nosotros lo tenemos que hacer. Es inválido que el paciente ingrese, yo lo meta a un sistema de hospitalario y la familia se queda de, pero ¿por qué? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué lo ingresaron? Y esto condiciona bastantes pues problemas, la familia no está conforme, genera insatisfacción y todos los videos que vemos en redes sociales y
están generados por una inadecuada información, atención a lo mejor del médico con el paciente y con la familia. Otra cosa que el triage, pues una de las ventajas pues es agilizar la atención médica del paciente, agilizar por qué el paciente a dónde se tiene que dirigir, qué atención médica nosotros tenemos que dar y priorizar sobre todo a los pacientes. Y disminuye, pues, otra cosa, la ansiedad del paciente y de la familia, entre que ingresa y sí soy, no soy sospechoso, ya estoy contagiado, no estoy contagiado, me voy a morir, no me voy a morir, me van a incinerar, no me van a incinerar, que son prácticamente la mayoría de las preguntas, o a lo mejor lo que genera que el paciente tenga ansiedad y esté un poco renuente a lo mejor con lo que nosotros le estamos informando. Pero si llevamos a cabo todo lo que yo les comentaba, de tener una adecuada relación, informar, medidas preventivas, a lo mejor decirle la causa por la cual lo estamos sospechando, que ese paciente puede ser un caso sospechoso, pues no debería de generar ningún tipo de problema. Y también pues disminuir la tensión del equipo de urgencias y también de la familia, ¿no? Entonces, todo esto engloba lo que es realizar un adecuado triage en nuestros servicios hospitalarios. Ahora, ¿qué perfil debe de tener la personita que esté realizando nuestro triage? Pues están descritos tanto personal como de enfermería como personal administrativo. Ahora, ambos tienen que saber desde cómo ellos utilizar el equipo de protección y saber informar, a lo mejor tener esa disposición para dar la información al paciente y esclarecer todas las dudas que ellos puedan tener en determinado momento. Bueno, pues nos dice que todo el personal que esté realizando el triage debe de tener una capacitación. Esa persona debe estar capacitada tanto para detectar el paciente caso sospechoso, tanto detectar la gravedad de ese paciente y saberlo conducir al área que le corresponde. Asimismo, poderle informar adecuadamente al familiar y él tener tanto las medidas de seguridad para consigo mismo, tanto para sus familiares y para el personal que se encuentre en esta área, ¿no? Debe de también tener, aquí nos dice que conocimiento del manejo de la vía aérea y ventilación mecánica para todos aquellos pacientes que ingresen, a lo mejor con criterios para intubación, de saturación por oximetría de pulso, a lo mejor están descritos para esto tanto criterios clínicos como criterios gasométricos, ¿no? Pero si estamos viendo que ingresa un paciente con disnea, a lo mejor cianosis, de mucosas, está diaforético, está saturando al 40%, pues yo creo que no nos va a quedar duda en cuanto a dónde lo tengo que dirigir más que a un área de choque. Bueno, esta persona debe de tener manejo de la vía aérea y ventilación mecánica. Debemos de también, bueno, este personal que esté en la entrada, pues debe de tener la habilidad de activar una respuesta inmediata ante el paciente que se encuentra grave, poder activar el equipo que es el que va a, como tal, a tener la atención con este paciente grave y que estamos sospechando que puede ser un caso sospechoso para que todo el equipo esté pues en ese momento y tenga todas las medidas para poder abordar a ese paciente. Ahora sí es bien importante la comunicación efectiva y trabajo en equipo. En un área de choque solamente hay un líder, el líder es el que lleva a cabo, el que dirige, el que ordena. Cuando hay varios líderes en un área de choque, todo se vuelve un caos y la atención para con el paciente se disminuye, ¿no? La calidad de la atención se disminuye porque uno puede decir una cosa, otro puede opinar otra cosa. Entonces el líder es el que tiene que llevar a cabo las instrucciones o en este caso dar funciones a cada uno de su equipo. Todo esto debe de tener como tal la persona que esté dentro del triage. Identificar, por supuesto, que los casos sospechosos de acuerdo a la definición operacional y tener y saber colocarse el equipo de protección. ¿Qué otra cosa debemos de tomar en cuenta para el triage? La recepción del paciente. Fíjense que la recepción del paciente es bien importante desde que ingresa. Un paciente que llega y comenta a lo mejor que tiene fiebre y cefalea, pues ya son dos criterios mayores. Y si a eso le aunamos a lo mejor dolor torácico o no sé, dolor faríngeo, artralgia, mialgia, y que te diga, doctor, es que llevo 3 días a lo mejor con los síntomas,
nosotros o el que esté en la entrada del triage debe de tener el conocimiento a lo mejor de las bases de la infección del SARS-CoV-2, a lo mejor decir, este paciente empezó con síntomas hace 3 días, ¿no? Y nosotros sabemos que para que un paciente manifieste los síntomas del contagio debió haber estado 3 o 5 días antes de haber iniciado con los síntomas. Si el paciente llega refiriendo, a lo mejor, doctora, tengo 10 días, 12 días de haber empezado con los síntomas, hace 2 días ya empecé con la disnea, a lo mejor camino y me fatigo, y cuando me fatigo me mareo y siento que me caigo, lo medimos a lo mejor en signos vitales, saturación de oxígeno y está saturando 40-60%, pues nosotros estamos viendo que de acuerdo a la evolución de ese paciente puede estar ya en una fase de inflamación, en el cual hay una inflamación pulmonar severa, hay un daño pulmonar severo y este tiene que ser adecuadamente conducido a un área de choque. A diferencia de un paciente que a lo mejor llega y dice, doctora, tengo 3 días, a lo mejor con un cuadro gripal, me duele un poco el cuerpo, me duelen las articulaciones, tengo un poco de tos, oye, pero te falta el aire. No, no me falta el aire. Revisamos signos vitales, ese paciente está respirando bien, tiene una saturación de oxígeno bien, a lo mejor sí ayer tuvo fiebre. Pues nosotros estamos viendo que del inicio de síntomas, 3 o 5 días previos debió haber estado en contacto con la persona que lo contagió, ¿no? Y entonces en ese momento ese paciente podrá a lo mejor esperar una atención en un consultorio de triage COVID, a diferencia del paciente que llega con saturaciones de oxígeno bajas y que de forma inmediata tenemos que activar nuestro sistema de respuesta para poder en su momento pues conducir al paciente, en este caso a lo mejor intubación orotraqueal, poderle informar al familiar está o no está de acuerdo y todo lo que implica, ¿no? Entonces, sí, esta persona tiene que estar familiarizada tanto con los días del contagio, los inicios de síntomas y a lo mejor ya un paciente con un estadio avanzado, con una respuesta inflamatoria y que ya requiere algún otro tratamiento, ¿no? Y entonces se han desarrollado varios sistemas, ¿no? En el cual tratamos de hacer que todo el personal esté familiarizado, estemos como en la misma sintonía de cuál va a ser el destino del paciente, cuál va a ser la vía de acceso, la vía de traslado, tanto para la toma de estudios de imágenes, de laboratorio, del hisopado, hasta que llegue a su área de aislamiento en hospitalización. Y para eso, pues se han desarrollado varios diagramas en el cual nos dice, pues el paciente que ingresa al triage con síntomas respiratorios, presenta disnea o dolor torácico, sí o no, y qué es lo que nosotros vamos a estar realizando para con ese paciente. Si es con un paciente que sí tiene síntomas sospechosos, otro que no lo tiene y que tiene datos de gravedad, ¿no? Entonces, esa persona tiene que estar familiarizada con el protocolo que se lleve dentro del hospital y tanto con las fases de esta enfermedad. Ahora, pues aquí como dice, comprender las características clínicas y epidemiológicas del COVID-19 y conocer tanto los protocolos de actuación para el sistema hospitalario. Ahora, el triage es bien importante. Para el SARS-CoV-2, el triage nos dice que debe de ser unidireccional desde la entrada hasta la salida de ese paciente. Y justamente la OMS lo dice así porque el objetivo de esto es no contaminar otras áreas, evitar la diseminación con otras personas, y esto tiene que ser llevado desde la entrada al hospital. Esa es una característica. Tenemos nosotros que tomar en cuenta que el triage se tiene que realizar desde la entrada al hospital. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el triage? Primero, solo entra un paciente, ¿no? No entra el paciente más la mamá, más el papá, más el hermano mayor, más el hermano menor. Entra únicamente el paciente. Ahí nosotros debemos de tomar signos vitales. En este caso, pues vamos a tomar temperatura, vamos a interrogar síntomas respiratorios. Esto sí es bien importante. La distancia que debe de establecer el médico del triage con otros, tanto el paciente con el médico como el paciente con otros pacientes, tiene que ser al menos de 1 metro de distancia. El triage no nos debe llevar 1 hora, 2 horas. El triage se tiene que realizar en al menos en un tiempo no mayor a 5 minutos. Y siempre dar este tipo de medidas, por ejemplo, higiene de manos, dar un cubrebocas tricapa,
y dar énfasis a los pacientes sobre todas las medidas que debemos de tomar en cuenta, tanto dentro del hospital como afuera de este mismo. Ahora, es bien importante, ya les comentaba, hacer el registro de pacientes e identificar los casos sospechosos de acuerdo a la definición operacional. Tener que emplear un equipo de protección personal, dispensadores de gel para el lavado o el adecuado correcto o la adecuada lavado de manos, ¿no? Y tenemos de tener en cuenta que en nuestros sistemas de triage debemos de tener algunos carteles en el cual los pacientes puedan visualizar y puedan llevar a cabo un adecuado lavado de manos. Esta información tiene que estar visible en el paciente y la debemos de tener desde el triage, ¿no? ¿Qué otra cosa debemos de tomar en cuenta? Bueno, aquí estamos viendo unas imágenes en el cual el médico debe de tener un equipo de protección, previamente ya colocado. Debemos de tener todos los insumos en este momento para hacer tanto la evaluación de signos vitales como el interrogatorio adecuado. El paciente debe de usar un cubreboca. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, pues es un traslado de un paciente. Vemos que todo el personal tendría que estar adecuadamente vestido, ¿no? Por ejemplo, aquí a esta personita, pues no le veo ningún, algo que cubra los ojos, ¿no? Pero debemos de tomar en cuenta este tipo de cosas. Y aquí vemos otro traslado de otro paciente, ¿no? En teoría es algo complicado, realmente es algo nuevo con lo que nosotros tenemos que empezar pues a trabajar y a vivir con este tipo de cosas y tendremos que ir corrigiendo algunos errores que como vemos en las imágenes, del todo no están aún establecidos, ¿no? La evaluación otra vez es a 1 metro de distancia. Ahora, debemos de tener, como les comentaba, 2 circuitos de atención. Un circuito en el que tengamos a pacientes con síntomas respiratorios y otro con aquellos pacientes que interconsultan por alguna otra patología. Pues primero tenemos que ingresar al paciente al consultorio COVID en el caso de que no tenga síntomas graves y dirigir hacia su área de aislamiento hospitalario. Ahora, el paciente que ingresa por algún otro motivo se tiene que dirigir hacia un consultorio de atención para estos pacientes que no puede ser el mismo de un paciente que ingresa con síntomas COVID. Y también en este paciente tomar en cuenta tanto las medidas de aislamiento, higiene de manos y dirigirlo hacia donde llevará a cabo su atención final. Como podemos ver, el triage tiene que ser a la entrada de los hospitales. Debemos de contar con un circuito de ingreso y de circulación del paciente con síntomas respiratorios, los que les decía, desde que ingresa hasta su destino final, llámese choque, llámese área de hospitalización COVID, ¿sale? Debemos de tener en cuenta esto, no se vale que bajo un mismo circuito, pasillo, ingrese un paciente con síntomas sospechosos y ingrese otra paciente que no los tenga. Ahora debemos de tener o establecer en nuestros hospitales un procedimiento específico de aislamiento de acorde a las necesidades y los recursos que en este hospital pues nosotros tengamos, ¿no? Optimizar sí o sí de forma en el que nosotros tanto podamos tener la protección del personal de salud como a los pacientes y disminuir la diseminación. Pero esto, les repito, tiene que ser, lograr esto tanto con nuestra infraestructura y a lo mejor los recursos del hospital en el que nosotros nos encontremos. Ahora, todos los insumos contaminados también deben de tener una vía de acceso, tanto los que no están contaminados y van hacia el área de aislamiento, como los de aislamiento hacia lugares que no están contaminados. Un ejemplo claro, por ejemplo, es, al menos hay hospitales en el que a lo mejor no hay un gasómetro dentro de un área de hospitalización COVID y es un gasómetro que a lo mejor lo comparten con el resto de los pacientes, ¿no? Tanto la salida de las muestras de pacientes COVID que van hacia el área de laboratorio, que finalmente es el mismo, como muestras que a lo mejor en este caso no están contaminadas, todo debe de tener un adecuado circuito de salida y entrada, tanto
hacia área contaminada como a áreas no contaminadas y estandarizar la colocación, tanto la colocación como el retiro del equipo de protección. En algunos hospitales lo que diseñan es que el personal pues obviamente tiene que estar capacitado tanto en la colocación como en el retiro y una forma de ver que a lo mejor no se olvide a lo mejor la colocación de alguno es lo que hacen es pues colocar como espejos grandes en el que uno antes de entrar me veo, tengo gogles, tengo cubrebocas, tengo el gorro, tengo los guantes, tengo todo puesto, ¿no? En algunos otros hospitales a lo mejor que tienen mayor el recurso, en el área de vestir del personal que va a entrar a un área de aislamiento COVID, a lo mejor está alguien designado en el cual llegas y te dice cómo colocarte la ropa, cómo quitarte tu equipo de protección personal y esa persona únicamente está ahí para visualizar que el que va a entrar y va a tener a lo mejor contacto con un área de aislamiento tenga la adecuada colocación y retiro del mismo y esto con la misma finalidad disminuir la diseminación, ¿no? O a lo mejor el contagio. ¿Qué otra cosa tiene en cuenta el triage? Pues tener una adecuada organización y la organización pues la vamos a llevar a cabo mediante diagramas de flujo. Este diagrama de flujo, todo el personal tiene que estar familiarizado con este diagrama para poder tomar acciones rápidas. Les repito, el paciente que ingresa a lo mejor no sabe hacia dónde dirigirse, pero tiene que haber alguien que lo conduzca, que lo lleve hacia su área de aislamiento o hacia el lugar en donde se le va a dar la atención médica. ¿Vale? Y todo esto tiene que estar familiarizado. A lo mejor si encuentra en su paso al médico, al enfermero, al camillero o algo así, ambos o las tres personas deben de tener el conocimiento hacia dónde se va a dirigir ese paciente. Tener también un equipo de prevención y control de infecciones, esto también es bien importante. Y pues esto lo van debe de haber un equipo, algún equipo directivo que pueda supervisar estas medidas implementadas y que de alguna forma pues sean adecuadas, no nada más realizar un algoritmo por tener, sino que este algoritmo sea eficiente y conlleve a la finalidad disminuir la diseminación de este virus, ¿no? ¿Qué otra cosa? En el triage, pues también debemos de planificar casos y saber manejar a los pacientes. Por ejemplo, establecer de forma precoz, dentro de las posibilidades, un área independiente. Por ejemplo, el hospital donde trabajo es muy pequeñito, tiene dos accesos y se tiene, eso sería en la reconversión hospitalaria, tener un área de aislamiento muy distinta, muy independiente del resto de los pacientes. El personal que también trabaja, debemos de tomar en cuenta que no puedes entrar y revisar a pacientes COVID con pacientes que a lo mejor no lo tienen. Tanto la infraestructura como a lo mejor el personal y todos los que en este laboran y conlleven la atención del paciente, sí se tiene que reestructurar. No puede ser que entro y salgo y a lo mejor voy a ver a un paciente que no tiene y ahí estoy con él porque yo en ese momento me convierto en un transmisión de este virus, ¿no? Y esto sí se tiene que realizar en todas las unidades hospitalarias. Tenemos que también planificar la admisión de pacientes con COVID-19, realizarles un triage específico, toma de signos vitales, el interrogatorio a lo mejor de síntomas respiratorios, si eso no es un caso sospechoso, conducirlo tanto al área en donde finalmente se le va a tomar radiografía de tórax, tomografía de tórax, estudios paraclínicos, el hisopado nasofaringeo, o en caso de un paciente grave, pues conducirlo al área de reanimación y con él hacer todos los procedimientos que se requieran a un área de observación u hospitalización en específico. Todo esto se tiene que planificar. Para eso, pues es el triage. Se tiene que clasificar el paciente y conducirlo. No mezclar a los pacientes. Esto es bien importante. No mezclar a los pacientes que tienen síntomas COVID con los que no lo tienen, porque en algunos sistemas hospitalarios esto está pasando y no es por falta de recursos, simplemente no se tiene en cuenta una adecuada planificación hospitalaria. Este es bien importante. Podríamos ser un hospital de muy bajos recursos, a lo mejor un hospital muy pequeñito, pero si nosotros estamos bien organizados y podemos planificar bien, nosotros vamos a poder disminuir esta diseminación, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa vamos a tomar en cuenta? Minimizar, en lo
más mínimo indispensable las visitas de los familiares. Los pacientes, o al menos en todos los sistemas hospitalarios, los familiares están acostumbrados que el paciente que ingresa tiene un área de visita diaria, mañana, tarde o noche, en el que el médico va, le expone lo nuevo con ese paciente, lo que se va a hacer, lo que requiere, firma de consentimientos. En este caso, como estamos hablando de que queremos disminuir la diseminación, nosotros debemos de hacer el acceso únicamente del paciente que está enfermo. Este paciente, claro, está que no puede recibir visita, ¿no? Pero sí es bien importante que el hospital tenga algún sistema, a lo mejor de comunicación vía telefónica con el familiar de este paciente, en el cual diariamente se le esté informando los cambios con este paciente, mejoría, empeoramiento o algún otro procedimiento que se tenga que hacer. Sí debemos de llevar en cuenta esto, los familiares deben de estar enterados de la situación clínica de sus pacientes, pero no va a ser de forma presencial. A lo mejor podemos utilizar equipos o dispositivos electrónicos, como lo dice más abajo, ¿no? Permitir a lo mejor que el paciente acceda a algún dispositivo electrónico para que se comunique con familiares y personal de salud. En algunos hospitales se accede al teléfono de este paciente y él tiene contacto tanto con familiares y contacto directo con el personal que se encuentra en el área de aislamiento COVID o con, a lo mejor, con su médico. En algunos otros lugares se ha implementado la introducción únicamente de dispositivos, a lo mejor tabletas, iPads dentro de la unidad de COVID y ya sea el médico o la enfermera que en ese momento se encuentre tener contacto con el paciente y los familiares, ¿sale? Esto sí es algo que se ha implementado ahora. ¿Cuáles van a ser los puntos claves y los niveles de gravedad para el triage? Y esto es bien importante. Bueno, personal de enfermería, ¿sale? Vamos a ver qué debemos hacer. El personal de enfermería debe de tener su equipo de protección, tener conocimiento sobre el adecuado y los pasos para el lavado de manos con técnica adecuada, registro correcto del paciente. Los equipos no son reutilizables, se usan, se desechan, debemos de tener equipo ocular desinfectado. No es que lo usó mi amiguito, lo dejo ahí, entro yo y me lo coloco. No, el equipo lo uso y se va a un sistema de, a lo mejor, de esterilización, o desinfección para poderlo volver a ocupar. La puerta debe de estar cerrada. Las camas entre paciente a paciente deben de tener al menos 1 metro de distancia entre cada una. El personal que entra a esta área tiene que ser personal exclusivo, y el equipo médico es exclusivo. Lo que yo les decía, no podemos estar entrando a ver pacientes con síntomas sospechosos y luego yendo a ver pacientes que no lo son, porque en ese momento yo me convierto en un medio de diseminación o de contagio con el resto de los pacientes. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a ver? Las etapas del triage. Las etapas del triage, pues vamos a ver que está la valoración inicial. En la valoración inicial, nosotros tenemos que interrogar si el paciente ha tenido o no ha tenido viajes recientes, si ha estado en contacto o no con algún caso sospechoso, el manejo de la vía aérea, ¿no? Las letras iniciales, el A, B, C, evalúo vía aérea, ventilación, circulación y toma de signos vitales. La inspección general es bien importante. Tiene que ser bien enfocada y precisa. Está taquicárdico, está diaforético, está disneico. Clínicamente veo que tiene una insuficiencia respiratoria, lo conduzco a una sala de choque. Si clínicamente a lo mejor tiene fiebre, el paciente satura bien, pues lo conduzco a un consultorio, ¿no? Y otras actividades, toma de signos vitales, lo conduzco a lo mejor para la toma de estudios de radiología, de tórax o tomografía de tórax, o a lo mejor estudios paraclínicos, PCR, a lo mejor ferritina, si cuenta nuestro hospital, el dímero D y la toma del hisopado nasofaríngeo, que finalmente va a ser que nos dé un diagnóstico, ¿no? Junto con todo lo que nosotros interroguemos y veamos que es un caso sospechoso. Tenemos 3 sistemas de clasificación o para clasificar, perdón, la gravedad de los síntomas de los pacientes. Y tenemos 3 colores que ya son conocidos, verde, amarillo y rojo. Rojo es un paciente que está muy grave, amerita su ingreso a un área de choque. Es un paciente que está inestable, es un paciente que tiene deterioro respiratorio, que está hemodinámicamente inestable, que tiene deterioro neurológico, a lo mejor por hipoxia, y que este paciente tiene que ser evaluado desde su ingreso porque tiene riesgo inminente de muerte.
Luego tenemos el color amarillo. El color amarillo establece un paciente que está estable, es un paciente no crítico. La duración de su atención tiene que ser menor a 60 minutos. Y tenemos también el color verde. Estos pacientes, pues son pacientes que no tienen gravedad en el momento en que consultan y que pueden tener una atención que tiene que ser menor a 120 minutos, ¿no? Entonces, aquí, ¿quién va a ser la prioridad? Los de color rojo. Y esto lo hacemos desde el triage, poder clasificar con colores para la atención de forma inmediata. No se vale tener un paciente color rojo por horas y que a lo mejor ahí en el sistema de triage este paciente presente un paro respiratorio y incluso la muerte, ¿no? Y sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. ¿Cuál va a ser el proceso esquemático del triage COVID-19? Primero, categorizar al paciente ante una situación de riesgo. Poder identificar los factores de riesgo, para categorizar el color de la urgencia, verde, amarillo, rojo, y clasificarlo de acuerdo a gravedad. Y para esto tenemos esta clasificación. ¿Vale? Tenemos de acuerdo a los colores una clasificación y que tome en cuenta tanto signos vitales y los síntomas. Por ejemplo, un paciente que voy a clasificar como rojo que requiere de atención inmediata es un paciente que tiene una disnea grave, incluso a lo mejor hace apnea, que está con taquipnea mayor de 30 respiraciones por minuto, que está taquicárdico, a lo mejor bradicárdico, en un paciente que está con una hipoxia severa y que empieza con bradicardia, pues este paciente en pocos minutos te va a caer en un paro cardiorrespiratorio. Paciente con hipertermia, que está hipertenso, que está hipotenso o que su saturación sea menor del 92%. Clasificaremos como amarillo como urgencia a aquel paciente que llegue con disnea leve, a lo mejor tiene vómito, a lo mejor tiene diarrea, refiere cefalea, encuentra debilidad, empieza con respiración de tiraje y que incluso puede tener factores de riesgo, llámese diabetes, llámese hipertensión, paciente con EPOC o paciente con a lo mejor algún VIH o un paciente oncológico, ¿no? Y clasificaremos como colores verde a los pacientes que no ingresan en ese sistema de urgencias, pero que en ese momento no tiene una urgencia médica. Y a lo mejor puede referir fiebre, tos, ardor de garganta y rinorrea, ¿no? Pero este paciente ni está disneico, ni está taquicárdico, ni nada, ¿sale? Entonces son los 3 colores que vamos a tomar en cuenta de acuerdo a síntomas y signos vitales. Ahora, también existen otras clasificaciones que nos van a ayudar para poder determinar si ese paciente se va a quedar, a lo mejor llevar un aislamiento en domicilio o a lo mejor ese paciente requiere hospitalización o incluso a lo mejor un área de terapia intensiva, ¿no? Y de acuerdo a el índice de gravedad clínico tenemos esta clasificación que toma en cuenta el estado neurológico, la frecuencia respiratoria mayor de 30, la presión arterial sistólica menor a 90, presión arterial diastólica menor a 60 y edad de mayor de 65 años. Emiten una puntuación de 0 a 4 puntos. Y bueno, si el paciente tiene 0 puntos, que es de acuerdo a esto, pues el aislamiento va a ser en domicilio, ¿vale? Tratamiento sintomático y damos datos de alarma. Si el paciente, de acuerdo a esta clasificación, tiene de 1 a 2 puntos, pues lo vamos a ingresar a un área de hospitalización para pacientes con COVID-19. Si el paciente tiene de 3 a 4 puntos, este paciente ingresa de forma inmediata al área de reanimación para de choque para pacientes con COVID-19. Y la puntuación, pues como les comentaba, de acuerdo al nivel de nitrógeno ureico, frecuencia respiratoria y presión arterial sistémica y la edad, ¿no? De acuerdo a esta puntuación será el destino que daremos a ese paciente. ¿Cuál va a ser la definición para caso sospechoso? Recordemos que tenemos criterios mayores y criterios menores, al menos 2 de los siguientes: tos, fiebre y cefalea, acompañado de a lo mejor disnea, artralgia, mialgia, odinofagia, rinorrea, conjuntivitis y dolor torácico. Igual este paciente, les comentaba, ¿no? Hacer el énfasis entre si ha estado o no ha estado a lo mejor con un paciente caso sospechoso o algún caso confirmado.
Y el paciente que va a ser confirmado va a ser aquel que cumple con la definición operacional y que nosotros le hicimos un hisopado nasofaringio. Ajá. El diagnóstico va a ser confirmado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública reconocidos por el INDRE. Si esta prueba sale positiva y mi paciente tiene síntomas como caso sospechoso, entonces voy a decir que mi paciente está confirmado y que es portador del virus del SARS-CoV-2. Ahora tenemos aquí una tablita muy interesante, fíjense. El paciente que ingresa al triage solicita atención. Ahora nosotros vamos a evaluar los síntomas. Si el paciente tiene síntomas para caso sospechoso de COVID-19, vamos a ingresar al triage. Si ese paciente no los tiene, pues nosotros tenemos que continuar con la atención de urgencias para pacientes no COVID. Pero si mi paciente sí tiene síntomas respiratorios, lo ingreso al triage y en el triage van a categorizar, de acuerdo a la tablita anterior, que es el CUP65, su gravedad, si es leve, si es moderado, si es severo o hasta incluso pacientes que fallecen, ¿no? Y llevan así al hospital. Bueno, de acuerdo al CUR, ya vimos que un paciente que tiene una gravedad leve lo vamos a llevar a aislamiento domiciliario con medidas a lo mejor de aislamiento en casa y datos de alarma. Pacientes quienes tienen gravedad moderada son pacientes que tenemos que ingresar al área de hospitalización para pacientes con COVID-19. Si el paciente ingresa con datos de alarma, está grave o su gravedad es severa, tenemos que ingresar a un área de reanimación choque. Y pues el paciente que fallece también debemos de tener un área o un sitio y un protocolo de disposición de cadáveres. Ahora aquí vemos en esta tablita signos y síntomas más frecuentes del SARS-CoV-2. Pues vemos que la fiebre está hasta en un 77 o incluso un 80% de los pacientes. Y lo que hemos visto ahora, pues no es una fiebre muy persistente, a lo mejor un pico febril o dos en 1 o 2 días y se agregan el resto de los síntomas. Los pacientes, el 67% de los pacientes pues tienen tos, fatiga únicamente un 38%, esputo 33%, disnea un 18%, mialgia y artralgias 15%, odinofagia hasta en un 13%, cefalea 13%, escalofríos a lo mejor 13%, náusea y vómito un 5%, congestión nasal 4%, hemoptisis hasta en 0.9% y la hiperemia conjuntival hasta en 0.8%. Son síntomas que están pues graduados de acuerdo a la presentación de los pacientes. Ahora sí, fíjense que es bien importante que los pacientes no siempre cumplen con todas las características, pero sí debemos de tomar en cuenta que si el paciente ingresa con fiebre, cefalea, tos, estuvo en contacto con un caso sospechoso, se agregó a lo mejor dolor de cuerpo, mialgia, artralgia, pues es un caso potencialmente sospechoso hasta no demostrar lo contrario y así debemos de conducirlo dentro del hospital. Pues esto sería todo para el tema del triage.